¿Alguna vez has sentido ese cansancio del alma al ver cómo tu salario se esfuma sin saber exactamente en qué lo has gastado? ¿Te ha pasado que con toda la buena intención de comenzar a ahorrar algo urgente, siempre se interpone y terminas diciendo, el próximo mes empiezo? Pues hoy quiero hablarte no desde una fórmula mágica, sino desde un principio espiritual poderoso que encontramos en la palabra de Dios. Este mensaje no es una charla, más es una invitación del cielo, porque lo que estás a punto de recibir no solo puede darte herramientas para administrar mejor tus bienes, sino que puede iluminar tu vida entera, devolviéndote la paz, la claridad de propósito y una libertad que no depende del bolsillo, sino del corazón abierto a la gracia. Muchos fieles, incluso aquellos que viven la Eucaristía con devoción, que oran, trabajan arduamente y claman al Señor, no logran ver frutos duraderos en sus esfuerzos. ¿Por qué? Porque hay un orden divino que ha sido olvidado. A menudo, cuando el dinero desaparece sin dejar fruto, lo que está fallando no es solo la administración externa, sino la vida espiritual interior. Hoy vamos a profundizar en ese misterio. Vamos a hablar de mentalidad cristiana, de buena mayordomía del orden que Dios ha dispuesto desde antiguo, de principios eternos, revelados en la Sagrada Escritura, que muchos aún no aplican. Y te hago una promesa: si te quedas hasta el final de este mensaje y tomas en serio lo que el Señor quiere decirte, puede que hoy estés sembrando la semilla que transformará tu historia. Porque aprender a ahorrar desde la mirada del Evangelio no es acumular por miedo, ni guardar lo que sobra. Es un acto de fe, de obediencia, de visión sobrenatural. Es preparar el corazón para que el Señor confíe en ti con más, no solo en lo material, sino en lo espiritual. El Padre Pío, un hombre profundamente entregado al servicio de Dios, solía decir que no basta con orar. Hay que vivir con coherencia cada detalle, incluso lo cotidiano. Él enseñó que el alma ordenada refleja también orden en sus acciones y decisiones. Y aquí entra un versículo fundamental. En el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 7, el Señor dice: «Considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco coméis, y no os saciáis bebéis, y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto». ¿No es esto lo que muchos viven hoy, jornadas enteras de esfuerzo que no rinden, preocupaciones constantes y falta de fruto? ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestras prioridades están fuera de lugar. El pueblo de Israel en esa época se ocupaba en construir sus propias casas, mientras el templo del Señor permanecía en ruinas. Su atención estaba centrada en lo material, en lo inmediato, y habían olvidado lo eterno. Hoy nos pasa lo mismo. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, incluso aquello que creemos que es bendición, se desvanece entre los dedos. Recuerda lo que enseñaba el Padre Pío. La oración es la llave del cielo, pero también lo es el sacrificio cotidiano hecho con amor. Este mensaje no es para asustarte, es para despertarte. Es para que entiendas que lo financiero no es solo una cuestión de números, sino de espíritu. Que lo que entra y sale de tu billetera refleja muchas veces lo que hay dentro de tu alma. Si hay caos interior, habrá caos exterior. Pero si permites que Dios ponga orden en tu corazón, todo lo demás se alineará en su momento. Por eso te invito a hacer dos actos proféticos hoy. Primero, escribe en tu corazón, y si puedes también en los comentarios, esta declaración de fe: Señor, ordena mis finanzas. No es solo una frase, es una decisión espiritual. Cuando lo haces, estás diciendo: confío en tu providencia, quiero ser tu buen administrador. Segundo, comparte esta palabra. Quizás alguien más necesita escucharla, alguien que como tú busca paz en medio del desorden. El canal por el cual estás recibiendo este mensaje no es una casualidad. Muchos hermanos y hermanas en Cristo encuentran en estos espacios un alimento espiritual diario, una comunidad, una luz. Tú eres parte de esto. Estás aquí porque Dios te está llamando a vivir de otra manera. No solo para ti,
sino para bendecir a otros. Ahora respira profundamente y abre el alma, porque la penúltima enseñanza que vas a recibir hoy puede ser la llave que abra una puerta cerrada desde hace años. Permanece aquí. Lo que aprenderás no solo tiene el poder de cambiar tus finanzas, sino tu manera de vivir. Recuerda siempre las palabras del Padre Pío: ten fe, ten esperanza y no te inquietes. La verdadera libertad comienza cuando el alma se ordena según el corazón de Dios. Y es que muchas veces el desorden en nuestras finanzas nace del desorden en el alma. Cuando permitimos que el afán, el egoísmo, la búsqueda de comodidad o el miedo dicten nuestras prioridades, caemos en un ciclo de escasez, tanto espiritual como material. Quizás te has preguntado por qué si trabajas tanto, nunca es suficiente. ¿Por qué si haces todo lo que está a tu alcance, las deudas aumentan o los imprevistos no dejan de aparecer? La respuesta no siempre está en generar más ingresos, sino en detenerte y discernir tus caminos. Como lo dijo el Señor por medio del profeta Ageo: ¿hacia dónde estás dirigiendo tus recursos? ¿Qué lugar en tu vida ocupa lo que solo Dios debería ocupar? Porque no se trata simplemente de organizar mejor el dinero, sino de permitir que Dios ordene nuestro corazón. El desorden económico no siempre nace de una mala decisión de compra, sino de una desconexión interior de anteponer nuestros propios planes sin buscar la voluntad del dueño de todo. Cuando esa raíz es expuesta y entregada con humildad, comienza una transformación. No porque el dinero se multiplique milagrosamente, sino porque nuestra perspectiva es purificada, nuestras prioridades se alinean con el cielo y el orden espiritual abre la puerta a la verdadera provisión. En este camino es necesario ir más profundo, porque antes de aprender a ahorrar, es vital entender qué imagen del dinero habita en nuestro corazón. Y esto es lo que contemplamos ahora. Cuando permitimos que Dios ilumine la raíz de nuestro desorden, descubrimos que el problema no son únicamente los números, sino lo que ellos revelan. El dinero no es neutral. Es un lenguaje del alma, una herramienta que amplifica lo que ya existe dentro de nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas 12:34, nos entrega una verdad penetrante: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No es solo una metáfora bonita ni una frase inspiradora, es un diagnóstico claro, porque lo que haces con tu dinero muestra lo que realmente valoras. Puedes decir que confías en Dios, pero si cada vez que cobras te inunda el temor, o si no tienes paz al administrar lo que posees, entonces ese dinero está revelando quién gobierna tu interior. Si tu tesoro está en las apariencias, vivirás esclavo del qué dirán. Si está en el placer inmediato, tus decisiones serán impulsivas. Si está en el control, vivirás ansioso intentando predecir cada gasto y cada ingreso. Pero si tu tesoro está en el reino, entonces cada billete, cada moneda, cada decisión financiera será un acto de obediencia, no un ídolo al que sirves. Por eso es tan importante detenernos y mirar más allá del saldo en la cuenta. Porque el problema no es tener mucho o poco, sino qué significa ese dinero para tu alma. Quien carece de recursos puede ser consumido por la envidia o la frustración. Quien tiene puede vivir prisionero de la avaricia o del miedo a perder. Ambos extremos revelan la misma herida. El dinero por sí mismo no es ni bueno ni malo, pero actúa como un espejo del corazón. Ahorrar entonces no debe nacer de la escasez ni de la inseguridad, sino de la sabiduría, de la mayordomía, de la adoración auténtica. Cuando eliges ahorrar, estás proclamando: Señor, no vivo solo del presente, confío en el futuro que tú preparas. Creo en la visión que has sembrado en mí. No consumo todo lo que tengo porque hay propósito, hay dirección, hay obediencia. Y esa visión transforma completamente tu relación con el dinero. Deja de ser un simple recurso para convertirse en un signo de tu caminar con Dios. Porque ahorrar no es desconfiar de la providencia divina.
Por el contrario, es honrarla, protegerla, multiplicarla, como lo haría un siervo fiel. Así lo comprendía San Pío de Pietrelcina, conocido como el Padre Pío, quien enseñaba que la confianza en la divina providencia no excluye la responsabilidad, sino que la santifica. Al abrazar esta verdad, todo comienza a ordenarse. Ya no vives guiado por la urgencia o el deseo, sino por el propósito divino. Y así se abre la puerta al siguiente paso: transformar tu mentalidad para salir de la lógica de escasez y entrar en la mentalidad del reino. Allí comienza la verdadera conversión. Cuando comprendemos que el dinero refleja nuestro interior, se vuelve inevitable revisar qué tipo de mentalidad hemos cultivado en relación con él. Más allá de ingresos o deudas, lo que guía nuestras decisiones es la forma de pensar. En este punto se abren dos caminos que todo creyente debe discernir: la mentalidad de escasez y la mentalidad del reino de Dios. En el Evangelio según San Mateo 6, 25, 34, nuestro Señor Jesucristo nos habla con una claridad que traspasa tiempos y fronteras. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y concluye con un mandato que es también una promesa: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. En estas palabras palpita la ternura divina y también una invitación profunda a confiar. La mentalidad de escasez nace del temor. Es la voz interior que murmura que nunca es suficiente, que siempre falta, que hay que correr y aferrarse a lo poco que se tiene. Es una forma de pensar que se compara constantemente, que se ahoga en la ansiedad del futuro. Esta mentalidad se apoya en una visión mundana, donde todo parece depender únicamente del esfuerzo humano, como si Dios no sostuviera el universo con su providencia amorosa. En cambio, la mentalidad del reino se edifica sobre la confianza. No es despreocupación irresponsable, sino libertad interior. Es el reconocimiento de que nuestro Padre sabe lo que necesitamos, y cuando lo ponemos en primer lugar, Él se encarga del resto. Esta forma de vivir no niega la realidad, pero tampoco la absolutiza. Camina con fe, no con miedo. Planea con sabiduría, pero descansa en la fidelidad de Dios. Aquí muchos tropiezan, pues piensan que confiar en Dios es sinónimo de desorden o improvisación. Pero no es así. El mismo Señor que alimenta a las aves enseñó a San José, el esposo de la Virgen María, a ser previsor en medio de la adversidad. El mismo Cristo que multiplicó los panes pidió que se recogieran los pedazos que sobraban. La fe y la planificación no se contradicen, se complementan. La verdadera administración cristiana no se trata de vivir al límite, sino de vivir en obediencia. Dios no glorifica la escasez por sí misma, sino la dependencia amorosa de su provisión. Y muchas veces esa provisión fluye con mayor claridad cuando dejamos de vivir como si fuéramos huérfanos espirituales que se aferran al pan con temor y empezamos a vivir como hijos que saben que su Padre tiene recursos eternos. Padre Pío solía recordar a sus hijos espirituales que la providencia de Dios no falta nunca, pero debemos acogerla con un corazón humilde y ordenado. Por eso, si en tu vida has vivido bajo pensamientos como esto no alcanza, esto es imposible, es tiempo de renovar tu mente a la luz del Evangelio. No se trata solamente de buscar mayores ingresos, sino de pensar como hijo del reino. Quien piensa como hijo administra como tal. Y este es el primer paso hacia una vida financiera ordenada, fecunda y bendecida por Dios. Cuando esta nueva forma de pensar comienza a gestarse en el alma, el siguiente paso es abrazar uno de los principios más poderosos que la palabra de Dios nos entrega respecto al uso de los bienes: el valor espiritual de guardar, de reservar, de ahorrar con propósito.
Padre Pío, que vivió en pobreza material, pero en inmensa riqueza espiritual, comprendía bien que administrar bien es también una forma de santidad. Al renovar nuestra mentalidad y abandonar el afán desordenado, el dinero ya no se ve como una carga o un riesgo, sino como una herramienta que puede ser guiada, administrada y reservada con sabiduría. Esto nos lleva directamente a uno de los principios más olvidados pero esenciales de la enseñanza bíblica, el ahorro. El libro de los Proverbios 21:20 nos dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. No se trata solo de un consejo económico, sino de un principio espiritual profundo. En la cultura bíblica, el aceite simbolizaba la unción y la presencia de Dios, mientras que el tesoro guardado representaba lo que ha sido preservado con sabiduría. El sabio no solamente posee porque trabaja, sino porque sabe conservar. No desperdicia, no vive apresurado. Guarda, administra, prevé. En cambio, el insensato consume todo, no necesariamente porque tenga menos, sino porque no tiene dirección ni propósito. No sabe reservar porque no ha comprendido que el orden también puede ser una forma de adoración. Desde la perspectiva de nuestra fe, ahorrar no es una muestra de desconfianza hacia Dios, sino un acto de sabiduría, de obediencia. El sabio no guarda por miedo, sino por propósito. No retiene por inseguridad, sino por fidelidad, porque sabe que toda bendición que llega a sus manos ha de ser cuidada, multiplicada, empleada con prudencia y caridad. Padre Pío enseñaba que el alma ordenada es un reflejo del orden divino también en los bienes materiales. Este principio aparece repetidamente en las Escrituras. José, hijo de Jacob, no se cruzó de brazos durante los años de abundancia. No dijo simplemente Dios proveerá como excusa para la pasividad. Inspirado por el Señor, almacenó parte de la cosecha no por miedo, sino por amor y responsabilidad. Así Egipto no solo sobrevivió a la hambruna, sino que fue bendición para muchos pueblos. Lo mismo sucede con nosotros cuando actuamos con sabiduría divina. Ahorrar no es acaparar, es vivir con sabiduría evangélica. Es como nos enseña el libro de los Proverbios: cuidar el aceite en casa es honrar la provisión de Dios. Cada moneda guardada con propósito, cada billete que no se pierde por descuido, es una expresión de obediencia y confianza. No se trata de acumular, sino de preparar el corazón para cooperar con la voluntad divina. Ahorrar es decir: Señor, estoy listo para lo que viene. Estoy edificando contigo. San Pío de Pietrelcina, conocido con devoción como Padre Pío, lo entendía muy bien. La verdadera vida cristiana está marcada por la previsión humilde y la generosidad guiada por el Espíritu. Cuando se ahorra con discernimiento, no solo se acumulan recursos, sino que se crea un espacio sagrado para la generosidad en el tiempo correcto. ¿Cuántas veces deseamos ayudar a quien lo necesita, sembrar en una causa noble, sostener una obra de Dios, pero no podemos porque todo fue gastado sin oración ni dirección? En cambio, el ahorro bien entendido nos permite responder cuando el Señor susurra al corazón: ahora es tiempo de dar. Esto transforma nuestra relación con el dinero, lo saca del caos del consumismo y lo introduce en el orden del reino. Este orden no surge por casualidad, sino cuando dejamos de reaccionar y empezamos a planificar bajo la luz del Evangelio. Pero este estilo de vida no se construye con solo buenas intenciones. Requiere fidelidad en lo pequeño. Y aquí entra uno de los principios más profundos del crecimiento espiritual: quien es fiel en lo poco será digno de lo mucho. Así lo expresó nuestro Señor en el Evangelio, según San Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este pasaje no habla del dinero como cantidad, sino como una prueba de responsabilidad. A los ojos de Dios no importa cuánto posees, sino cómo administras lo que Él ha puesto en tus manos.
porque el reino se mueve por fidelidad, no por volumen. Esta verdad se revela con fuerza en la parábola de los talentos narrada por Jesús en Mateo 25, 14, 30. Un señor se marcha de viaje y confía a sus siervos diferentes cantidades, 5 talentos, 2 y 1. Todos reciben algo, aunque no en la misma medida. Lo que se esperaba de ellos no era milagros ni grandes logros, sino diligencia. Los 2 primeros fueron fieles, multiplicaron lo recibido y pensaron con visión del reino. No vivieron para el momento, sino para la misión. Al regresar, el Señor no los elogió por su capacidad de invertir, sino por su fidelidad. Bien siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Estas son las palabras que todo corazón cristiano desea escuchar. El tercero, en cambio, escondió su talento. No lo malgastó ni lo perdió, pero tampoco lo usó. Su pecado no fue la pobreza, sino el miedo. Su falta de acción reveló una profunda desconfianza. Y eso no solo causó pérdida, sino una severa corrección. Se le quitó incluso lo poco que tenía. Porque Dios no bendice el desorden ni el miedo, pero sí honra la fidelidad. El Padre Pío solía decir que la confianza en la divina providencia debe ir acompañada de responsabilidad. No se trata de tener mucho para empezar a ordenar la vida. Se trata de ordenar lo poco con fe y gratitud. Cuando el ahorro nace del amor fiel, se convierte en una plataforma espiritual. Es un acto concreto que dice: Señor, estoy listo para administrar mayores bendiciones. Cada vez que apartas una parte de tus ingresos, aunque sea pequeña, estás hablando el lenguaje del reino no vivo para lo inmediato. Estoy preparándome para lo que viene. Esta es la actitud del siervo fiel. Y cuando vives así, el crecimiento no solo es económico, sino espiritual. Empiezas a pensar como un buen administrador, no como un simple sobreviviente. Como alguien con una misión, no solo con necesidades. Y eso te abre las puertas a una dimensión más grande. Comprender esto es esencial para vivir con sabiduría cristiana. Tu dinero no es solo para cubrir gastos, sino para participar en los planes eternos de Dios. Tus recursos, guiados por el Espíritu Santo, pueden contribuir a obras que superan tu propia vida. Y para alcanzar esa dimensión, es vital discernir entre dar, sembrar y guardar. Cada acción tiene su momento y propósito en la economía del reino. Pero tú que has llegado hasta aquí, estás a punto de descubrir cómo equilibrar el dar con el ahorrar y cómo ambas prácticas pueden glorificar a Dios de una manera profundamente transformadora. En la vida de fe, como bien lo enseñó el Padre Pío, la fidelidad en lo pequeño abre las puertas de lo grande. Así entendemos que nuestras finanzas no están separadas de nuestra vida espiritual, sino que forman parte de un diseño divino de orden, honra y propósito. Dentro de este diseño hay 3 prácticas fundamentales que sostienen la vida financiera de un hijo de la Iglesia: el diezmo, la ofrenda generosa y el ahorro. Cada una de estas prácticas tiene un rol específico y todas son expresiones distintas de fe y obediencia. En el libro del profeta Malaquías 3:10, el Señor nos lanza un desafío que sigue resonando con fuerza. Traed íntegro el diezmo al tesoro del templo, para que haya alimento en mi casa. Ponedme así a prueba, dice el Señor de los ejércitos, y veréis si no abro para vosotros las compuertas del cielo, y derramo sobre vosotros bendición en abundancia. El diezmo no es una limosna, ni una elección opcional, es un acto de honra al Creador. Reconoce que todo cuanto tenemos proviene de Dios, y que Él ocupa el primer lugar en nuestras prioridades. Entregar el diezmo es proclamar con obras, y no solo con palabras, que confiamos más en su providencia que en nuestras fuerzas humanas. Es separar el 10% de nuestros ingresos como señal de alianza y obediencia al Señor. Luego está la ofrenda voluntaria, aquella siembra que va más allá del deber. Como leemos en la carta a los Gálatas 6:7, no os engañéis, de Dios nadie se burla,
Lo que uno siembra, eso cosechará. Esta siembra no es igual al diezmo. Nace del amor y la visión espiritual guiada por el Espíritu Santo. Es generosa, libre y confiada. Se siembra en personas necesitadas, en obras de caridad, en misiones parroquiales y en proyectos de evangelización. Sus frutos son sobrenaturales porque activa la ley espiritual de la cosecha. Cuando das con fe y dirección, recibes multiplicado, aunque no siempre de la forma que esperas, pero siempre con propósito. Así lo vivió el Padre Pío, quien aún en su pobreza personal, sembraba cada día en las almas con amor y esperanza, y Dios multiplicaba esas semillas con abundantes frutos de conversión. El ahorro, por su parte, es el pilar silencioso. No brilla como el diezmo, ni emociona como la ofrenda, pero sostiene. El ahorro es como el aceite de las vírgenes prudentes, reservado, guardado con sabiduría. No se trata de acumular por temor, sino de prepararse con prudencia cristiana para cuando llegue el momento de actuar, de ayudar o de invertir en el reino. Ahorrar no es desconfiar de Dios, sino estar disponible cuando Él diga, ahora es el momento. San José, patrono de la Iglesia y modelo de trabajador fiel, vivió así con silencio y previsión, cuidando a la Sagrada Familia preparado para cada llamado del cielo. Cada uno de estos tres pilares tiene su función y juntos construyen equilibrio espiritual. El diezmo consagra la ofrenda, multiplica el ahorro, prepara. Uno honra al cielo, otro bendice a los hermanos y el tercero te posiciona con sabiduría para lo que vendrá. Si uno de estos pilares falta, el equilibrio se pierde. Hay quienes diezman pero no siembran y por eso no conocen la multiplicación. Otros siembran pero no ahorran y viven dependiendo siempre de un milagro. Y hay quienes ahorran pero no diezman ni siembran y por ello viven esclavos del control y del temor. El orden espiritual en nuestras finanzas se basa en comprender el sentido de cada acto, porque cuando vives en equilibrio estás reflejando el corazón de un verdadero administrador del reino, alguien que no solo recibe, sino que honra, entrega y guarda con propósito. Como lo repetía el Padre Pío, el alma que confía en Dios jamás será confundida. Y esa confianza también se expresa en cómo gestionamos nuestros bienes. Cuando se vive así con preparación y obediencia, Dios empieza a confiarte más. Pero para que eso sea sostenible, hay algo que debe suceder antes. El corazón debe estar dispuesto a recibir. Dios no mira solo tu necesidad, Él mide tu capacidad de sostener la bendición. Por eso lo que viene ahora es fundamental: descubrir cómo preparar el corazón antes de recibir más. Porque no se trata solo de que llegue la bendición, sino de estar verdaderamente listo cuando llegue. Al establecer los tres pilares del orden financiero espiritual, el diezmo, la ofrenda y el ahorro, no solo construyes estabilidad, sino que abres la puerta a algo mucho más grande, te posicionas para recibir más. Pero hay una verdad que no podemos ignorar. Dios no derrama su gracia en medio del desorden. Él no multiplica donde no hay estructura. La abundancia viene precedida por la preparación del corazón. Así lo vemos claramente en el segundo libro de los Reyes 4:1-7, en la historia de la viuda que, angustiada por sus deudas, clama al profeta Eliseo. Su esposo servidor del Señor ha muerto, y los acreedores amenazan con llevarse a sus hijos como esclavos. Ella no tiene recursos, solo un poco de aceite y una fe inquebrantable. Eliseo no le ofrece soluciones mágicas ni riquezas instantáneas, sino una instrucción concreta. Ve a pedir a tus vecinos vasijas vacías, muchas vasijas. Fue su obediencia la que abrió el camino al milagro. Las vasijas se llenaron solo hasta donde su fe y su acción lo permitieron. Luego entra, cierra la puerta tú y tus hijos y vierte el aceite en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Aquí comienza el milagro. El aceite que ella ya tenía en casa no se multiplicó mientras estaba guardado, sino cuando hubo orden,
cuando hubo espacio, cuando hubo preparación. El Señor no obró en la alacena cerrada, sino en el acto de fe viva. Fue mientras ella vertía, mientras obedecía, mientras actuaba con esperanza concreta, que el aceite fluyó. Cada vasija fue con una súplica silenciosa al cielo, cada recipiente vacío, una declaración de confianza. Esta escena no es solo un recuerdo de la historia sagrada, sino un reflejo de nuestra vida cotidiana, especialmente en el aspecto financiero. ¿Cuántas veces pedimos al Señor que bendiga nuestras manos, que abra puertas que multipliquen lo poco que tenemos? Pero nuestras vasijas siguen guardadas. No hemos dispuesto estructuras, no hemos limpiado el espacio, no hemos ordenado el corazón. Y cuando no hay orden, la gracia se dispersa, no porque Dios no quiera dar, sino porque no hay donde recibir. Prepararse para recibir más no es solo elevar oraciones, sino también actuar en consecuencia. Significa revisar nuestros hábitos, dejar atrás lo que no edifica, poner límites santos y caminar con obediencia. Como bien decía San Pío de Pietrelcina, la oración debe ser acompañada por una vida de virtud constante. Es una invitación a preguntarnos, ¿qué haríamos si hoy el Señor nos confiara el doble de lo que tenemos? ¿Lo administraríamos con prudencia? ¿Tendríamos el carácter para sostenerlo sin que nos desvíe? Dios desea bendecirnos, pero también nos ama demasiado como para entregarnos algo que podría alejarnos de Él si no estamos listos. Por eso, antes de derramar su gracia, nos llama a preparar vasijas, presupuestos, límites, claros, propósitos definidos. Nos invita a vivir como quien se prepara para un milagro, no como quien simplemente espera sin actuar. La fe que transforma no es pasiva, es una fe que se pone en movimiento, que se estructura con intención. Es andar como si el milagro ya estuviera en camino, porque en el reino la provisión siempre responde al propósito. Y cuando hay orden interior y claridad exterior, el aceite comienza a fluir. El propósito último de esta provisión no es simplemente cubrir nuestras necesidades, sino capacitarnos para cumplir una misión que deje huella eterna. Por eso el siguiente paso en este camino de transformación es aprender a planificar y a ahorrar con intención santa, incluso en medio de las limitaciones. Porque el tamaño de tu ingreso no determina tu destino, lo determina tu disposición a administrarlo con visión. Cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios y el aceite empieza a fluir, la siguiente clave es evidente: administrar con sabiduría como lo hacía Padre Pío en su convento, donde cada centavo era cuidado con reverencia, porque cada recurso tenía un propósito más allá de lo visible. La bendición que llega sin dirección se desperdicia, pero la que llega a un corazón preparado se multiplica. Parte esencial de esa preparación es adoptar herramientas prácticas que den cuerpo a la visión que Dios ha sembrado en nuestro interior. Ahorrar con propósito no es simplemente guardar dinero, es trazar un mapa con destino eterno. El libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8, nos ofrece una lección clara. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio ella sin tener capitán, ni gobernante. Prepara su alimento en verano, y recoge su comida en el tiempo de la cosecha. La hormiga no actúa por miedo, sino por sabiduría. No vive reaccionando, sino anticipando. Y esa actitud convierte un ingreso modesto en una poderosa herramienta al servicio del reino. Para comenzar a ahorrar con propósito, es vital establecer un sistema claro. Uno de los métodos más eficaces que muchos creyentes han redescubierto es el de los sobres: asignar porciones de tus ingresos a distintas categorías: emergencias, educación, proyectos pastorales, sueños familiares, obras de misericordia. Cada sobre representa una oración concreta. Si prefieres herramientas digitales, puedes replicar esta estrategia en cuentas separadas. Lo esencial no es el formato, sino la intención.
El ahorro sin nombre se evapora. El ahorro con propósito se convierte en semilla. Cuando escribes misión parroquial, formación sacerdotal, nuevo hogar, cada moneda apartada se transforma en un acto de fe. Otra herramienta fundamental es decidir un porcentaje fijo desde el inicio. No esperes a que sobre, porque rara vez sobra. Define desde el corazón una parte, sea 10%, 5% o incluso 1%, y sé constante. Lo que abre la puerta al crecimiento no es la cantidad, sino la fidelidad. Como enseñaba Padre Pío, en las cosas pequeñas se demuestra el amor grande. La constancia en lo pequeño es lo que nos prepara para lo mucho. Porque cuando el aceite comienza a fluir, debe haber manos santas listas para recibirlo, distribuirlo y multiplicarlo en el nombre de Dios. Establecer metas claras a corto, mediano y largo plazo es un acto de sabiduría cristiana. Ahorrar sin un horizonte es como remar sin rumbo, terminas agotado y sin propósito. Pregúntate, ¿para qué estoy guardando este dinero? ¿Qué misión me ha confiado el Señor que requiere estos recursos? Cuanto más clara sea tu respuesta, más firme será tu determinación. Estas herramientas prácticas, aunque parecen simples, poseen un profundo valor espiritual. Te enseñan templanza, te alejan del desorden, te impulsan a pensar con madurez y te transforman de consumidor en constructor del reino. Esta forma de vivir no solo bendice tus finanzas, sino que también forja tu carácter cristiano. Ahorrar con propósito no significa vivir en escasez, sino vivir con enfoque. Es una decisión consciente. No todo lo que tienes hoy debe ser gastado porque tu vocación, tu familia, tu futuro en Cristo merecen ser sostenidos con responsabilidad. Cuando caminas con esa claridad, tu alma se fortalece porque sabes que estás avanzando hacia un destino trazado por Dios. Ese destino comienza a delinearse cuando elevas tu mirada más allá del presente, confiando en la providencia divina. Ahora que has aprendido a ordenar tus recursos, es tiempo de aprender también a soñar con precisión, a redactar tus metas con oración y a visualizar junto a Dios el camino que Él desea abrir ante ti. Este es un principio que vivió con gran profundidad San Pío de Pietrelcina, conocido amorosamente como Padre Pío, quien enseñaba que el sacrificio ofrecido con sentido redentor tiene un valor eterno. Ahorrar con propósito te coloca en una dimensión distinta, ya no corres detrás del dinero, sino que caminas con él hacia una meta definida. Pero para que ese propósito no se diluya en impulsos o distracciones, es necesario obedecer lo que el Señor reveló al profeta Habacuc. Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para un tiempo determinado. Se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Habacuc 2, 2-3. Dios no solo provee, también dirige. Pero para caminar en su dirección, debes hacer visible lo que Él ha depositado en tu corazón. La visión escrita no es solo una técnica humana, es una práctica profundamente espiritual. Cuando defines tus metas, las escribes y las presentas en oración, estás alineando tu voluntad con la del cielo. Estás dando forma y palabras a un plan divino que quiere realizarse a través de tu obediencia. Muchos tropiezan en lo económico, no por falta de ingresos, sino por falta de visión. Viven apagando incendios en lugar de construir caminos duraderos. Pero cuando te sientas ante el sagrario y preguntas, Señor, ¿por qué me confías estos bienes? Algo se activa en tu interior. Tu ahorro deja de ser mecánico y se convierte en parte de una preparación guiada por el Espíritu. Escribe tus metas financieras como actos de fe. No digas simplemente ahorrar para el futuro, sino declara ahorrar $1,000 en 6 meses para iniciar el emprendimiento que siento en mi corazón.
No pongas solo pagar deudas, sino estar libre de deudas antes del 31 de diciembre y no volver a endeudarme. Cada meta escrita es una manifestación concreta de tu intención y una invitación al cielo a obrar contigo. Luego preséntalas en oración. Entrégalas al Señor, pídele que confirme, corrija o amplíe esa visión. Establecer metas no es decidir, solo es caminar de la mano del Espíritu Santo. Él conoce el tiempo oportuno, las personas clave, las puertas que deben abrirse. Cuando involucras a Dios en tus planes, no solo aumentas las probabilidades de éxito, sino que mantienes tu corazón orientado hacia lo eterno. Padre Pío solía decir que la oración era su mayor arma, y también lo es en la planificación. Visualizar tus metas no es una fantasía, es una manifestación activa de la fe. Cada vez que miras esa hoja escrita, esa lista o ese sobre rotulado, recuerdas por qué comenzaste. Afianzas que estás construyendo algo más que un ahorro, estás sembrando en tu destino. Te estás preparando para una cosecha que quizás hoy no ves, pero que ya se está gestando en lo invisible. Cuando comienzas a escribir tus metas con claridad y a orar con fe sobre ellas, estás proclamando que tu futuro ya no estará condicionado por el desorden de tu pasado. Pero para caminar con verdadera libertad, hay un paso esencial que no puedes omitir: cortar con los ciclos espirituales de escasez que quizá por generaciones han afectado a tu familia. Porque no siempre lo que enfrentamos es solo fruto de decisiones erradas, sino una herencia invisible, pobreza interior, miedo a prosperar, resistencia a vivir en plenitud. La Sagrada Escritura en el libro del Génesis, capítulo 41, nos presenta una historia profundamente iluminadora, no solo en lo económico, sino también en lo espiritual. El faraón de Egipto tiene un sueño inquietante: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas llenas seguidas por espigas vacías y quemadas por el viento. Nadie supo interpretarlo hasta que llamaron a José, el hijo de Jacob, un hombre que, a pesar de haber sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, mantenía su corazón en Dios. José, movido por el Espíritu del Señor, no solo interpreta el sueño, lo traduce en acción concreta. Anuncia 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de escasez extrema. Pero lo más extraordinario es su propuesta: almacenar una parte de cada cosecha durante los años buenos para que haya provisión cuando llegue la necesidad. No fue solo un acto de sabiduría humana, fue un acto de obediencia espiritual. Gracias a esa visión divina, no solo se salvó Egipto, sino también los pueblos vecinos y su propia familia. Y lo más importante, se quebró un ciclo. José no repitió patrones de impulsividad ni de abandono. Fue el punto de inflexión, el que eligió caminar con una nueva mentalidad, un corazón nuevo y una visión guiada por Dios. Tú también puedes ser ese instrumento de transformación en tu familia. Tal vez has crecido escuchando frases como "eso no es para nosotros", "nunca hemos tenido suficiente", "así hemos vivido siempre". Pero el Señor no te ha llamado a repetir patrones de escasez, sino a romperlos. Te ha llamado a vivir con propósito, a administrar con sabiduría, a caminar con fidelidad. Como lo hizo San Padre Pío, quien enseñaba con su vida que la pobreza espiritual no es la falta de bienes, sino la ausencia de Dios en las decisiones. Romper un ciclo de limitación no se logra solo con buenas intenciones. Se logra con disciplina, con sacrificio, con orden interior. Se logra cuando eliges decir basta a las compras impulsivas, al endeudamiento sin sentido, a la comparación que roba la paz. Pero para sostener esa libertad recién conquistada, necesitas sabiduría para tus decisiones diarias. Muchos ciclos no se repiten por falta de fe, sino por falta de discernimiento. Saber distinguir entre lo que es una necesidad y lo que es solo un deseo disfrazado es vital.
Y eso requiere oración constante como lo hacía el Padre Pío en su vida cotidiana. Pregúntate con honestidad, ¿esto es algo que necesito o simplemente lo deseo? ¿Me acerca a mi propósito o me aleja? En la primera carta a Timoteo 6, versículos del 6 al 10, el apóstol Pablo ofrece una enseñanza clara y profunda. La piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia, porque nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos. Así que teniendo con qué sustentarnos y con qué vestirnos, estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen fácilmente en tentación. El amor al dinero es raíz de muchos males. Estas palabras no son un llamado a la pobreza, sino a la santidad del equilibrio. Vivir con contentamiento no es renunciar a prosperar, sino saber prosperar en Dios. Es lo que vivió el Padre Pío. No acumuló riquezas, pero su vida fue abundantemente fecunda. San Pablo no condena la provisión ni la bendición de los bienes, sino el desorden del alma que permite que el deseo gobierne sobre la voluntad. Cuando confundimos necesidad con deseo, el dinero se convierte en un ídolo tirano que nos arrastra hacia decisiones precipitadas, compras innecesarias y estilos de vida insostenibles que sofocan la paz interior que Dios desea para nosotros. El verdadero contentamiento es una riqueza que no se mide con monedas. Es el don de poder decir tengo lo que necesito sin caer en la trampa de las apariencias del consumo que esclaviza o de las comparaciones que desgastan. Esta actitud brota no de la resignación, sino de una madurez espiritual guiada por el Espíritu Santo. El alma que ha aprendido a vivir en Cristo puede esperar sin angustia, ahorrar sin sufrimiento y caminar sin la presión de parecer. Ahorrar desde esta perspectiva es también un acto de discernimiento. Es saber decir no por carencia, sino por sabiduría. Porque no todo lo que se desea edifica, porque lo eterno tiene más peso que lo inmediato. Este discernimiento cotidiano fortalece el alma y ordena el corazón. Antes de cada gasto, una pregunta clara debería surgir. ¿Esto me acerca a la voluntad de Dios o es una respuesta emocional a un vacío interior? Muchas veces compramos no por necesidad real, sino para llenar huecos, impresionar o silenciar ansiedades. Así nos alejamos del propósito y nos atamos a la rueda vacía del consumo. Vivir con humildad financiera no es vivir con escasez, sino con sabiduría evangélica. Es reconocer y agradecer lo que tenemos. Es vivir no para demostrar, sino para cumplir con la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Es comprender que nuestro valor no está en lo que usamos ni en lo que poseemos, sino en lo que somos en Cristo. Cuando se vive así, el dinero deja de ser una identidad y se convierte en un instrumento al servicio del reino. Se gasta con propósito, no por impulso. Se administra con dirección, no por reacción. Esta madurez espiritual es fundamental para nuestra paz, pero también para lo que estamos edificando, no solo para nosotros, sino para quienes nos siguen. Como bien decía Padre Pío, no se trata de hacer mucho, sino de hacer la voluntad de Dios en todo. Aprender a distinguir entre deseo y necesidad es parte de esa voluntad. Y cuando lo logras, no solo vives mejor, también puedes formar y guiar a otros, especialmente a tus hijos. Una nueva generación te observa cómo vives, cómo decides, cómo usas tus recursos. Ahí comienza una transformación más profunda, formar una cultura de buena mayordomía dentro del hogar. Enseñar desde ahora a los hijos que también se honra a Dios con la administración de los bienes. Este aprendizaje comienza en lo cotidiano. En Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, el Señor nos instruye: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Este mandato no se limita a lo espiritual en abstracto, sino que abarca toda la vida, incluso cómo usamos y compartimos lo que poseemos. El discipulado también en lo económico comienza en casa, no en tiempos de crisis. Los hijos no aprenden a manejar el dinero cuando ya son adultos, sino desde que ven cómo reaccionamos ante una cuenta, cómo hablamos de los gastos, cómo decidimos en el supermercado. Dale significado al ahorro. Anímalos a nombrar sus metas, a escribir sus sueños, a usar frascos con etiquetas claras. Muéstrales que la espera tiene valor, que la paciencia da fruto y que decir no ahora puede abrir un sí más grande mañana. Esta formación protege sus corazones de caer en trampas futuras y fortalece su carácter y su sensibilidad espiritual. Invítalos a participar en decisiones reales. Por ejemplo, este mes ahorramos para ayudar a una familia necesitada. Así aprenden que los bienes también son una oportunidad de servicio. Padre Pío enseñaba que la caridad sin economía es ciega, pero la economía sin caridad está vacía. Por eso el equilibrio entre lo espiritual y lo práctico es vital. Y no se trata solo de romper ciclos de escasez personal, sino de establecer una nueva cultura de administración cristiana en el hogar. Y todo comienza con lo que vives y transmites a tus hijos. Oh, estamos ahorrando para ese viaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así el acto de guardar no se percibe como una limitación, sino como una misión, una respuesta al llamado de Dios. Enséñales también a orar por sus bienes, a dar gracias con humildad por lo recibido, a consultar al Señor antes de cualquier gasto. Porque no basta con formar niños responsables. Necesitamos criar hijos con discernimiento espiritual que comprendan que todo lo que tienen, por pequeño que sea, les ha sido confiado por el Padre Celestial. Cada decisión puede ser una forma de adoración. Cuando se vive de esta manera, se edifica algo que permanece. No solo estás proveyendo, estás formando herederos de una cultura del reino de Dios. Estás rompiendo con la mentalidad de escasez que marcó generaciones pasadas y estás sembrando sabiduría, generosidad y visión en los corazones de tus descendientes. Y aunque enseñes, guíes y eduques con diligencia, siempre habrá momentos inesperados, circunstancias fuera de tu control. Por eso, además de proyectar el futuro, también debes prepararte para lo imprevisto. Esta preparación no solo es financiera, sino profundamente espiritual. Formar una cultura de mayordomía en el hogar es una siembra que requiere profundidad y fe. Como nos enseñó San José en su prudencia y como recordaba el Santo Padre Pío, no basta con confiar. También debemos actuar con previsión, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Por mucho que planifiques, los vientos soplarán. La verdadera diferencia será si te encuentran cimentado sobre la roca o desestabilizado sobre la arena. Nuestro Señor Jesucristo lo explicó con claridad en el Evangelio de Mateo 7, 24, 27. Aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y la casa no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Esta parábola no habla solo del alma, también nos enseña a vivir con sabiduría, con orden. El hombre prudente no evitó la tormenta, la enfrentó con estructura, con base, con preparación. Eso mismo representa el ahorro con propósito, especialmente el fondo de emergencia, una casa construida sobre la fe y la razón. Ahorrar no es solamente para cumplir sueños grandes, sino también para sostenernos en días oscuros. Una enfermedad inesperada, la pérdida de trabajo, una reparación urgente. Esas cosas no avisan, pero no deben sacarte de tu paz. Cuando has apartado algo, aunque sea poco, estás protegiendo tu estabilidad, tu enfoque y tu fe activa. Esto no es vivir con temor, sino con sabiduría.
No es falta de confianza en Dios, es actuar como alguien que ha escuchado su voz y desea edificar sobre ella. Así como San José en Egipto almacenó grano antes de la sequía, tú también puedes crear un espacio de respaldo espiritual y material, un suspiro de oxígeno cuando escasea el aire. No se trata de acumular por temor, sino de tener un fondo específico, separado, consagrado incluso en la oración, llamado fondo de paz. No es para caprichos ni para mezclar con otros ahorros. Tiene un propósito sostener tu fe cuando llegue la tormenta, porque el ahorro con propósito también es escudo de tu alma. En momentos de crisis, el enemigo intenta infiltrarse con ansiedad y duda. Pero cuando has edificado con sabiduría, como nos exhortaba Padre Pío, tu alma puede permanecer firme. Puedes decir, esto me sorprendió, pero no me venció. Estoy sostenido por la palabra. Estoy preparado con fe. Y cuando vives así, puedes seguir siendo instrumento de bendición, incluso en medio de la prueba. Te conviertes en refugio, en oración viva, en apoyo para otros. Porque la fe no niega la realidad, sino que la transforma con la verdad del Evangelio. Esa fe cultivada con obediencia y previsión también transforma tu relación con el dinero. Ya no se trata solo de sobrevivir a las tormentas, sino de vivir con propósito eterno. Esto es lo que vamos a meditar ahora. Cuando te preparas con fe y con sabiduría para los momentos imprevistos, no solo te mantienes firme tú, sino que te conviertes en un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer con una vida que ha sido administrada con fidelidad. Porque la fidelidad no se mide únicamente en cifras ni en posesiones, sino en restauraciones que parecían imposibles, en puertas que se abren cuando todo parecía cerrado, en dignidad que vuelve a levantarse cuando se creía perdida. Una historia que refleja con profundidad esta realidad es la de Nehemías. En un tiempo en que Jerusalén estaba desolada con sus muros derrumbados y su pueblo envuelto en vergüenza, fue un hombre sin riquezas ni poder, sino copero del rey, quien recibió una carga en el corazón, una inspiración divina, reconstruir lo que había sido dejado en ruinas. Nehemías no emprendió esa obra porque tuviera oro o influencia, sino porque tenía propósito, orden y una visión iluminada por la oración. Antes de dar cualquier paso, oró con fervor. Reflexionó, pidió permiso, evaluó recursos, analizó los riesgos y organizó con sabiduría. Administró con inteligencia cada fase de aquella misión, desde la autorización del rey hasta la estructura del trabajo colectivo. Y en solo 52 días lo que había estado en ruinas durante años fue restaurado con fe, estrategia y obediencia. No fue un milagro repentino, sino el fruto de una administración fiel y constante. Nehemías no solamente edificó muros, restauró la dignidad de un pueblo. No solo empleó materiales, también usó discernimiento, dirección y oración. Eso es lo que ocurre cuando una persona, aunque tenga poco, decide vivir con propósito y entrega. Padre Pío, quien vivió entre dolores, pobreza y persecución, también fue ejemplo de esto. Confiando plenamente en la providencia divina, construyó un hospital para aliviar el sufrimiento humano, sin poseer riquezas, pero con una fe inquebrantable. Lo que es pequeño en manos humanas se vuelve poderoso cuando es ofrecido a Dios. Esta verdad no es solo bíblica, es actual. Hay quienes, aplicando principios como estos, han salido de deudas que los mantenían cautivos, han edificado negocios con valores del Evangelio, han sostenido a otros en medio de crisis, han formado hogares estables, han sembrado en esperanza, donde antes solo había escasez, y lo más importante, han vivido en paz, sabiendo que cada decisión financiera también es un acto de espiritualidad. Como Nehemías y como lo hizo el Padre Pío en su tiempo, estas personas no comenzaron con todo, pero comenzaron con fe. No esperaron la abundancia para actuar,
sino que con lo que tenían se organizaron, obedecieron y edificaron. Y su vida hoy proclama una sola verdad: cuando caminas con Dios, la administración no es una carga, sino una herramienta de restauración interior y exterior. Ahora tú te encuentras ante ese mismo umbral. Has recibido enseñanzas, estrategias, inspiración, y si eliges ponerlas en práctica, si das el primer paso en obediencia, también puedes convertirte en un testimonio vivo, no solo por lo que logres conservar, sino por lo que Dios obre en tu interior a lo largo del proceso. Porque una decisión que parece financiera al inicio puede convertirse en una transformación integral de vida. Y esa transformación, que es el propósito más elevado, es lo que nos espera más adelante. Todo lo aprendido hasta ahora no se trata solo de orden o disciplina, sino de vivir un llamado. Se trata de usar los recursos que Dios pone en tus manos para edificar algo que trascienda tu comodidad y tu presente. Porque el ahorro, cuando es guiado por el Espíritu Santo y orientado a la misión, te posiciona para cumplir tu destino en Dios. Todo lo recorrido hasta aquí, la fidelidad, el orden, la previsión, la enseñanza a los hijos, la ruptura de ciclos de pobreza, ha sido preparación para una verdad esencial. El dinero no es el fin, es apenas un instrumento. El ahorro, aunque necesario, no tiene verdadero sentido si no está conectado con un propósito eterno. Los recursos, cuando se apartan con visión espiritual, se convierten en herramientas potentes para cumplir la misión que el Señor te ha encomendado. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 5 y 6, se nos presenta una escena reveladora. El pueblo de Israel, tras años de exilio, comienza el regreso. Dios mueve el corazón del rey Ciro para iniciar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero lo que sorprende es que no solo se convoca a obreros, también se moviliza una ofrenda especial. El texto nos dice que todos los que estaban alrededor colaboraron con plata, oro, bienes ganado y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Estos recursos no se acumularon por miedo ni por vanidad, sino que se entregaron con generosidad para restaurar la casa de Dios. El ahorro, cuando nace del discernimiento y está iluminado por la gracia divina, no es simplemente acumular por acumular, sino una forma concreta de participar en la obra que Dios quiere realizar en tu vida. Es un acto de responsabilidad espiritual, un medio por el cual el Señor te prepara para una misión que ha puesto en tu corazón, quizás una vocación aún no revelada, una familia a la que debes servir, una etapa nueva que Él quiere comenzar contigo. Tener recursos disponibles no es solamente una ventaja terrenal, es una tarea sagrada. Cada moneda guardada, cada peso reservado, debe tener un propósito bendecido, una intención que glorifique a Dios y no solo representar una cifra sin dirección. Porque el enemigo astuto y persistente buscará siempre seducirte con deseos pasajeros, con la ansiedad de pertenecer, con decisiones impacientes y carentes de oración. Pero quien ha consagrado su economía al Señor, quien ha orado para entender su propósito, quien sabe que su dinero tiene una misión eterna, no se desvía con facilidad. Tal como enseñaba el Padre Pío, la vida cristiana exige disciplina y vigilancia, incluso en lo que parece terreno material. El ahorro, cuando se pone en manos de Dios, se transforma en semilla fértil, y esa semilla sembrada en el tiempo del Espíritu da una cosecha abundante y bendecida. Por eso no te detengas en lo que lograste reunir. No te conformes con lo que el banco dice que tienes. Pregunta al Señor qué desea hacer con ese capital. Consulta al Espíritu Santo antes de moverlo. Porque cuando el cielo ve a alguien que guarda no por miedo, sino por propósito, entonces se abren puertas que ni el oro ni la plata podrían abrir. Has sido llamado a construir con eternidad en mente, a levantar muros como lo hizo Nehemías, a restaurar templos como lo hizo Esdras, a sostener generaciones enteras como José en Egipto, a discernir como lo hacía el Padre Pío
quien no despreciaba los bienes de este mundo, pero siempre los subordinaba al bien del alma. Cada elección que haces hoy, cada vez que prefieres guardar antes que consumir, planificar antes que reaccionar, sembrar antes que derrochar sin sentido, estás caminando hacia un destino profético que ya ha sido soñado por Dios para ti. No estás solamente cerrando un ciclo financiero, estás abriendo una vida ordenada por el cielo. Una existencia donde los recursos ya no dominan tu alma, sino que se ponen al servicio de tu llamado. Donde el dinero deja de ser una carga y se convierte en un instrumento sagrado para la construcción del reino. Y es en esta comprensión donde todo lo que has aprendido encuentra su sentido profundo. Porque ahora entiendes que cada sobreapartado, cada gasto evitado, cada meta escrita, no es solo una estrategia de administración, sino un acto de obediencia, de edificación espiritual, de adoración viva. Así lo vivía el Padre Pío, quien enseñaba que no hay decisión pequeña cuando se hace bajo la guía del cielo. Has llegado hasta aquí y eso es signo de un alma despierta. Mientras muchos se distraen con lo superficial, tú decidiste sentarte a abrir tu corazón, escuchar y dejar que el Señor te hablara. Eso dice mucho de ti. Dice que tu espíritu tiene hambre de verdad, que buscas profundidad, que no te conformas con lo pasajero. Y por eso, antes de continuar, quiero darte gracias y felicitarte. Muy pocos terminan lo que comienzan, y menos aún cuando se trata de crecimiento espiritual. Tú eres de los pocos que buscan dirección, no distracción. Hoy formas parte de esa pequeña comunidad que entiende que el dinero guiado por Dios deja de ser preocupación y se convierte en herramienta de propósito. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo digas con una sola frase: Dios me trajo hasta aquí. Escríbelo porque no es casualidad. Fue Dios quien te sostuvo, quien te inquietó, quien habló a tu corazón. Y yo quiero ver quiénes son esos elegidos que, como el Padre Pío, responden al llamado del cielo con humildad, fe y perseverancia. Y sobre todo comprendiste que el dinero no es el fin último. Es un instrumento, un camino que te posiciona para cumplir la misión que Dios Padre ha confiado en tus manos. Hoy tu mentalidad ha sido renovada por el Espíritu Santo, has sido equipado con sabiduría celestial y has sido activado para caminar en obediencia. En este momento quiero regalarte una frase que encapsula todo este recorrido y que te invito a grabar profundamente en tu corazón. El orden revela el propósito. Nada de lo que el Señor realiza es producto del azar. Él no bendice lo que está construido sobre cimientos inestables, sino que multiplica aquello que se edifica con orden, fe y fidelidad. Dios confía más en quienes administran con obediencia que en aquellos que sueñan sin estructura ni discernimiento. Si este mensaje despertó algo en tu interior, si te ayudó, si movió tus pensamientos hacia lo alto, quiero pedirte algo más. No te lo quedes solo para ti. Compártelo. Porque así como tú has llegado hasta aquí, quizás porque un hermano o hermana en Cristo te lo envió, o porque el Espíritu Santo te guió hasta estas palabras, hay alguien ahora mismo esperando una voz que le devuelva la esperanza, una luz que le recuerde que Dios sigue obrando. También quiero hablarte del valor de estar suscrito a este espacio de formación espiritual. Puede parecer una acción sencilla, un solo clic, pero ese gesto es en realidad una declaración de fe, un compromiso con tu crecimiento interior. Es decir, quiero seguir aprendiendo, quiero mantener viva esta llama, quiero permanecer en comunión. Porque si no estás suscrito, dejas entreabierta la puerta del olvido, como quien enciende una vela, pero no cuida que el viento no la apague. Y si ya formas parte de esta comunidad, si ya elegiste caminar con nosotros bajo la guía del Señor, entonces alégrate, porque estás edificando sobre roca firme. Estás diciendo: mi fe no es una emoción pasajera, sino una forma de vivir. Este canal no es solo contenido, es alimento para el alma,
es dirección. Es un lugar donde lo ordinario se encuentra con lo eterno. Cada nuevo mensaje es una oportunidad para que Dios te hable, para que tu espíritu se fortalezca, para que sigas avanzando con claridad en medio del ruido del mundo. No te desconectes, regresa, quédate cerca, porque lo que viene será aún más profundo, más transformador. Y lo que Dios comenzó hoy en ti aún no ha terminado. El dinero en las manos de alguien guiado por el Espíritu de Dios se transforma. Se convierte en herramienta de amor en provisión para los necesitados, en semilla para el reino, en testimonio vivo de lo que puede suceder cuando un hijo del cielo decide vivir con orden, visión y propósito. Como nos enseñó el Padre Pío, no basta con orar, hay que vivir conforme al Evangelio, también en la manera en que administramos nuestras bendiciones. Él decía que la oración es la llave de la mañana y el cerrojo de la noche, pero en medio del día está nuestro testimonio. Tú que has llegado hasta aquí ya diste ese paso de fe. Ahora es tu momento. Toma lo que has aprendido, llévalo a tu vida diaria y permite que Dios multiplique no solo tus recursos, sino también tu propósito eterno.